Sí. Algo, ¿no? Sí. 15, 4, 5, 9, 1, 5, 2. Eso lo coordinó Alejandro Pérez Villegas. A ver, le preguntamos, a ver si... Sí, sí.
No, el bolsito que Bueno, a María Delia la conozco de hace muchos años porque ella y su marido eran profesores en el seminario. ¿Usted sigue yendo a la clase? No, ya se me acabó. Ya se jubiló. Era, dije bien. Jubilable estoy. Claro, de latín y de griego, nada más y nada menos. Así que tiene un hijo sacerdote y una hija religiosa, ¿no? Así es, padre. Bueno, y otro que no sé si se Ingeniero, habrá casado, ingeniero, bueno. Y bueno, le agradecemos que haya querido venir a compartir con nosotros esto que es tan importante, porque como yo decía el fin de semana pasado, en la internet se dicen muchas cosas y se anuncian muchas cosas y dice la Virgen se le apareció fulano, le dijo esto, o el Jesús se le apareció tal o cual, y todos son anuncios como terribles. Entonces, para poder discernir un poco qué es una revelación privada y cuándo tenemos que prestar oído o no, bueno, viene a ayudarnos en esa comprensión. Bueno, yo le agradezco al padre las palabras, la invitación. Él se libró de ser alumno mío, se libró de mi marido. Le agradezco a Andrés que me llamó y a todos los colaboradores con él y a todos los presentes. Y estoy muy contenta de venir a exponer aquí. El tema de las revelaciones privadas, por suerte empezó muy bien, muy ordenadamente el profesor Mayeregger, porque él habla del Evangelio, habló del Apocalipsis, y el Apocalipsis es el libro sagrado y tiene inerrancia, tiene inspiración, tiene para su interpretación el magisterio, los santos padres, y uno no se puede apartar de allí. Pero con las revelaciones privadas el asunto es más delicado. Y el tema pide mucha prudencia porque ahora hay una barahunda de cosas que agobian y que se caen de todas partes, algunas con pretexto religioso y otras no religiosas o extra religiosas, así que hay que tener muchísimo cuidado porque además la gente está harta, en cierto modo, del materialismo reinante y huye de alguna forma, quiere escaparse con alguno de estos tipos de salidas espirituales que la mayoría de las veces son falsas. Por eso, entonces, y no va a lo verdadero. Tenemos, ya les digo, es una cuestión de mucha prudencia, la cuestión de las revelaciones privadas, y nos
vamos a referir, por supuesto, a las revelaciones dentro de la Iglesia. Si ustedes me dicen sobre la de los mayas, yo les digo no les lleven el apunte, o sobre la de los egipcios, o la de los indios tales, no. Hay que tener cuidado con aquello, tenemos que ver lo que se refiere a la Iglesia y lo que la Iglesia ha aceptado de todo eso. Bueno, en primer lugar vamos a caracterizar la revelación privada siempre en frente a la revelación pública, que es la revelación oficial. Entonces existen dos tipos de revelación para nosotros, la revelación pública y la revelación privada. La revelación pública es la revelación oficial de la Iglesia, que está en los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y es la que está garantizada por la Iglesia porque la Biblia tiene inerrancia, tiene inspiración y para su interpretación tiene el magisterio, tiene los santos padres, tiene los concilios. Así que no tenemos derecho a equivocarnos cuando hay algún texto de difícil interpretación porque la Iglesia ha puesto las pautas para eso en la revelación oficial. Y el Apocalipsis es un libro, no es sencillo de leer. Entonces ha hecho muy bien Claudio en empezar por allí. Bueno, vuelvo a decir entonces que toda la revelación oficial está contenida en la Biblia. La Biblia guarda toda la historia desde el primer día del Génesis hasta el último del juicio final, centrando esa sucesión en la venida de Cristo. Es decir, el tiempo de la Iglesia tiene un principio que se da en el Génesis, tiene un centro que es la encarnación y todos los sucesos relacionados con ella, y un fin que es la segunda venida de nuestro Señor y el juicio final. Es decir, que entre nosotros tendríamos dos grandes etapas, de la creación hasta la venida de nuestro Señor, el Antiguo Testamento, desde la encarnación hasta la segunda venida y el juicio final, el Nuevo Testamento, ¿no? Y ahí está contenida toda la historia. La venida del Señor, la encarnación, es lo que da sentido a toda la historia y hace que la historia humana sea historia de la salvación. Historia cuyos hitos finales, vuelvo a repetir, son la aparición del Anticristo y la segunda venida en gloria de nuestro Señor. Acuérdense que con respecto al Anticristo no solamente habla el Antiguo Testamento, sino epístolas de los padres y fragmentos del Evangelio, por ejemplo, lo que son las Apocalipsis sinópticas en San Mateo o en San Lucas, o las dos epístolas a los tesalonicenses de San Pablo, que no llaman al anticristo, sino San Pablo habla del hombre de la iniquidad o del inicuo. Bueno, y además, por otra parte, no se olviden que la preposición anti, que precede a la palabra anticristo, tiene dos valores. El más común, y es el que todos atinamos a leer en primera instancia, es en contra de Cristo, porque en efecto el anticristo va a estar en contra de Cristo. Pero además, anti es preposición que significa en sustitución de, en vez de. Entonces el anticristo es un personaje que vendrá y se pondrá no solamente en contra de Cristo, sino que nos engañará de entrada poniéndose en lugar de Jesucristo, haciéndose Jesucristo, en vez de Jesucristo, sustituyéndolo a Jesucristo, porque va a ser la forma que él tendrá de entrar para que aparentemente le crean. Bueno, pasamos ahora a la revelación privada. Es la que la providencia concede a ciertas almas privilegiadas por medio de apariciones, éxtasis, locuciones, confirmándolas en los conocimientos de la fe o concediéndoles profecías que complementan las de la Sagrada Escritura. Es decir, las revelaciones privadas tienen varios niveles. Puede haber un mensaje, una aparición, una locución, una visión intelectual. Es decir, hay locuciones, visiones imaginarias, visiones intelectuales y visiones corporales. Es decir, aquellos que la Virgen la ve y se le aparece concretamente. Y hay que distinguir allí, porque a veces el vidente o el audiente, porque no siempre lo ve,
al Señor o a la Virgen o a los santos o a los ángeles, oye algo que puede ser para su edificación personal. Si es un religioso puede darle instrucciones para mejorar su comunidad, o por ejemplo, les voy poniendo ejemplos sueltos así. Nuestra Señora del Buen Suceso en Quito se aparece más o menos por el 1600 a un convento de franciscanas recién fundado en 1590 y le dice que quiere ser abadesa perpetua de la comunidad y quiere que le erija una estatua con báculo. Eso era un mensaje nada más que para la comunidad, no tiene la trascendencia universal, pero hay mensajes que son de mayor trascendencia y ya pueden referirse no solamente a una comunidad, a una población, a una iglesia local, sino a un país, a un continente, a un tiempo determinado, es decir, que tienen proyección y alcance universal. Y esas son las que nos interesan a nosotros para el fin de los tiempos, porque el fin de los tiempos no está solo profetizado en lo que hemos dicho de los libros de la Biblia que hemos mencionado y por ahí aludido en un montón de referencias de otras epístolas. Nombré San Pablo y el Apocalipsis y las Apocalipsis sinópticas de los Evangelios, pero hay cosas que se desgranan también, ¿no?, en otros textos de la misma Biblia, ¿no? Es decir, que nos vamos a ocupar no de las revelaciones privadas de carácter individual o comunitario de una comunidad o de un lugar pequeño, sino de las que tienen trascendencia universal. Bueno, y digo que estas profecías suelen complementar las de la Sagrada Escritura, porque siempre dan algún detalle o ahondan o profundizan elementos que están en la Biblia y cuya lectura simbólica a veces se vuelve difícil si uno no se atiene al magisterio o a las enseñanzas de la Iglesia. Bueno, entonces lo primero que tenemos que ver, una vez que distinguimos que existen revelaciones privadas, ¿cuáles son las reglas para verificar la certeza de una revelación privada? Tenemos que empezar por los documentos papales, que son antiguos, porque las revelaciones privadas empiezan, si quieren, inmediatamente con los apóstoles. Vayas a ver, como dice San Juan, que en el Evangelio escribió algunas cosas y otras no las escribió, porque se las reveló nuestro Señor en particular a ellos. Así que ahí nuestro Señor empieza ya con la revelación privada en su propia vida. Bueno, varios documentos papales se refieren a las revelaciones privadas. Por ejemplo, hay una declaración del Papa Urbano VIII. El Papa Urbano VIII fue Papa entre 1623 y 1644. Es decir, que ya en el siglo XVII se preocupaban, por eso se preocupaban antes, ¿no?, sobre revelaciones privadas acerca de lo que la Iglesia, acerca de las que la Iglesia usa una extrema prudencia, ya que, fíjense, esto es importante, la Iglesia no se presenta como garante en el mismo sentido que garantiza lo avalado en la Biblia. Incluso en el caso de la verdad del hecho, puedes constatar que el hecho es verdadero, que el vidente no ha mentido, que se han cumplido todas las condiciones para que eso sea verdadero. Pero no la puede avalar del mismo modo que una revelación oficial. Simplemente no impide creer las cosas a las cuales no le falta motivo de fe humana. Eso dice el Papa Urbano, ¿no? No impide, una vez que se ha comprobado que todo está bien y que es cierto y que no mienten y que el mensaje es correcto, la Iglesia no impide creer las cosas a las cuales no les faltan motivos de fe humana. Y entonces ahí tenemos una nueva distinción, fe humana y fe divina. De fe divina es todo lo que está en la Biblia y a eso le tenemos que creer. De fe humana son todas las revelaciones privadas, por muy importantes que sean. Nosotros estamos en un salón de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, toda la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en todo el mundo obedece a una revelación privada y la Iglesia la ha avalado. Y así ocurre con Nuestra Señora de Guadalupe, y ocurre con Nuestra Señora de Lourdes, y ocurre con Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, y ocurre con Nuestra Señora de Fátima, y ocurre con Nuestra Señora de Luján, aunque la Virgen ahí no habló.
Pero todo eso son fruto de elementos que están, si ustedes quieren, paralelos al Nuevo Testamento y a la Biblia. No están inscritos en la Biblia. Por ejemplo, la misma Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Era una creencia común en la iglesia, pero no tenía dogma ni nada. Hubo un concilio, no me acuerdo si Basileo o de Constanza, parece que de Constanza, por el 1400, que proclamó el dogma es decir, la creencia en la Inmaculada Concepción de la Virgen. Sin embargo, en ese concilio se mezclaron otros elementos que no tenían nada que ver, que eran espurios, se dijeron cosas que eran medio heterodoxas, y entonces pasaron unos años y el Papa anuló el concilio, y al anular el concilio anuló lo bueno y lo malo, y la Inmaculada Concepción quedó también en el tintero. Y tuvimos que esperar a 1854, cuando el Papa Pío IX, que ahora es beato, proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. Y ese dogma fue avalado por una aparición, la de Lourdes, 4 años después, en 1858, y en una de las 11 apariciones que la Virgen le hace a Santa Bernardita, dice: yo soy la Inmaculada Concepción. Así que, miren cómo son las cosas, ¿no? Hay otro decreto de 1877 de la Sagrada Congregación de Ritos que dice lo siguiente: hay apariciones o revelaciones que no han sido ni aprobadas ni condenadas por la Santa Sede. Si se verifica la realidad del hecho, que el hecho es verdadero, se permite que se las crea con fe puramente humana en las tradiciones que las relatan, corroboradas por testimonios y monumentos dignos de fe. Quien sostiene esta doctrina está seguro. Lo mismo en cuanto a las reliquias. Y así hay varios testimonios que dicen, papales, que dicen, o vaticanos, o de la Sagrada Congregación de Ritos, que dicen lo mismo, lo semejante. Es decir, hay que comprobar que el hecho es real, es verdadero, hay que examinar bien al vidente, hay reglas para todo eso. Y aunque el Vaticano no diga nada, o el obispo diocesano, ya vamos a ver quién tiene que dirimir, si todo está bien, se puede creer, pero siempre con fe humana, no con fe divina. En el 1978, la Santa Sede emitió un documento destinado a los obispos, dando normas sobre los procedimientos a seguir, con el fin de verificar la autenticidad o falsedad de dichos fenómenos. Porque hasta el Renacimiento, hasta todas las revelaciones privadas las avalaba el Papa. Vamos a poner un ejemplo. Santa Hildegarda de Bingen, que ya era santa en aquel entonces, pero que Benedicto XVI extendió a la Iglesia Universal su santidad, porque ella fue santificada o canonizada no con las nuevas reglas que son del 1600 y pico. Santa Hildegarda es del 1098 al 1181, es decir, del siglo XII. Bueno, Santa Hildegarda tuvo toda la vida visiones y escribió 3 libros visionarios, 2 de los cuales los ilustró, y el primero de ellos, que se llama Conoce los caminos de Dios, estaba casi terminado cuando el Papa Eugenio III, que había organizado un futuro concilio en la ciudad de Reims, decidió prepararlo con un sínodo previo en la ciudad de Treveris, en Alemania, hoy es Trier, ¿no? Cerca de donde vivía Santa Hildegarda. Santa Hildegarda se carteaba con San Bernardo y le dio a conocer este libro de visiones que ella escribía por orden de Dios, no porque las visiones las tenía de los 4 años, pero las empezó a escribir como a los 38 más o menos, ¿no? Y entonces San Bernardo le pareció bien y se lo pasó el Papa a la ciudad de Trier cuando estaba reunido el sínodo. El Papa leyó el libro de Santa Hildegarda, que todavía no era santa, pero sí que era abadesa de la benedictina y había fundado ya 1 o 2 conventos,
lo avaló, dijo que era verdadero y le escribió una carta y le dijo, bueno, seguí escribiendo así todo lo que tengas, pero eso sí, no te vanaglorias ni te jactes, continúa siendo humilde y escribiendo exactamente lo que recibes. Así que ese es un ejemplo de un aval papal. Eso siguió, se especificó en el quinto concilio de Letrán y siguió hasta el concilio de Trento. El concilio de Trento, ustedes saben que se reúne en el siglo XVI, entre 1565 y 1570, con interrupciones por toda la situación europea que estaba. Pero el concilio de Trento liberó al Papa un poco de todo ese garantizarse la revelación y lo puso en manos de los obispos diocesanos. De modo que hoy día el primero que tiene que actuar en un caso de revelación privada es el obispo del lugar. Ha habido siempre el Código de Derecho Canónico, no el actual porque ha omitido el tema, pero el anterior sí, y por eso está esta resolución de 1978, donde le da a los obispos instrucciones de cómo deben actuar con respecto a una revelación privada. En primer lugar tiene que ver quién es el vidente, si no es chiflado, si no es esto, si no es aquello, si no está enfermo, si no es mentiroso, si es virtuoso, porque si tiene condiciones personales positivas, bueno, podemos empezar a creerle. Pero también hay que tener cuidado porque puede ser engañado sin querer. Hay mucha infestación demoníaca en el tema de las revelaciones privadas. Es decir, una revelación privada puede ser verdadera cuando proviene de Dios, puede ser falsa si proviene del demonio, pero el problema está cuando lo verdadero se mezcla con lo dudoso, con lo demoníaco, y entonces suele haber problemas serios y esos hay que dirimirlos. Si no los puede dirimir el vidente, los tiene que dirimir el obispo. Bueno, además la Santa Sede pide que los fieles crean el documento que el obispo da. Es decir, que si el obispo dice que la revelación es auténtica, muy bien, podemos difundirla, incluso pueden hacer pequeños actos de culto que después se pueden extender, como el caso del Sagrado Corazón, que empezó en Francia en 1674-75 y hoy es una cosa universal. Lo mismo estas grandes devociones. Guadalupe empezó en México en 1531 y hoy es universal, y la Virgen de Guadalupe es emperatriz de América y de las Filipinas. Y así otros ejemplos. Entonces, si es auténtico y es verdadero, no hay problema. El problema está que si el obispo dice que no es auténtico, y hay una fórmula muy sencilla que usan, porque hasta se da el reglamento, digamos, de cómo deben seguir la investigación, y el resultado tiene que ser por lo menos dos cosas muy sencillas. Consta que la revelación es de origen sobrenatural, no consta que la revelación es de origen sobrenatural. Eso tiene que estar siempre, además de las explicaciones que se añaden, ¿no? Entonces, si la revelación no consta que no tiene sobrenaturalidad, no es de origen sobrenatural, hay que obedecer, aunque a uno le parezca que no. Cuando la Iglesia aprueba una revelación privada, no por ello compromete su infalibilidad, y uno es libre de creer o no. Es decir que las revelaciones privadas son, si son válidas, son de fe humana, pero no obligan a creer, pero tampoco impide que se crea a aquel que las cree si se han proclamado auténticas. Es decir que nosotros tenemos que afirmar todo lo que dice el Apocalipsis sobre el fin de los tiempos, pero tenemos el mensaje de la Virgen de la Salud, que aunque sea de la Virgen, es una revelación privada, está avalada por la Iglesia. Esto ocurrió en 1846, tuvo muchas vueltas, no se avaló de entrada, sino que pasan varios años hasta que esto ocurre, y
uno se da cuenta que completa datos que están en la revelación oficial, en la revelación pública, y sin embargo, el que no quiere creernos no los cree, pero tampoco el que los cree se le puede prohibir que los crea. El contenido de las revelaciones privadas suele consistir en enseñanzas, como les decía, o advertencias de carácter personal, pero muchas veces el mensaje tiene trascendencia un poco mayor para una comunidad o mucho más grande si se refiere a la marcha del mundo o de la iglesia o tiene un carácter universal. Cuando el contenido es profético y real, concuerda, profundiza o completa las profecías de la Sagrada Escritura. Vamos a poner un ejemplo. Ya que estamos hablando del fin de los tiempos, ustedes ya saben los textos de la Sagrada Escritura que hablan del fin de los tiempos y del anticristo. Pues nada menos que Santa Hildegarda o el mensaje de la Virgen de la Salet profundiza el tema con datos sobre el anticristo que no están en el Apocalipsis. Pero hay revelaciones privadas que por su trascendencia han motivado, después de un debido y cuidadoso proceso diocesano, un reconocimiento canónico que no se puede ignorar, como en el caso de las apariciones y revelaciones proféticas del Sagrado Corazón. Por eso tenemos esta iglesia y este salón acá. La medalla milagrosa, Fátima y Akita, que la conocen menos, que es japonesa, de la que voy a hablar después, que es de 1983, su reconocimiento, para nombrar algunas muy importantes, ya que algunas han generado liturgias y oficios nuevos. Toda la fiesta del Sagrado Corazón generó un oficio, no solamente una misa. Por ejemplo, la fiesta de Corpus se debe a una revelación privada. Y nada menos, el que hizo el oficio de la fiesta de Corpus en 1274 fue nada menos que Santo Tomás de Aquino, por pedido del Papa. Bueno, lo que vamos a pasar ahora, una vez que hemos distinguido entonces entre público y privado, cuáles son los elementos con que se prueba la autenticidad de una revelación privada. En primer lugar, no contradicen jamás las profecías de la Sagrada Escritura. De modo que cuando ustedes leen en el diario que fulanito se le apareció y en un idioma raro le dijo algo, qué sé yo, todo esto, ténganlo con mucho cuidado. Y sobre todo lo que se dice, si quieren tomar el trabajo, hay que cotejarlo con la Escritura. Entonces, una profecía privada no puede, si es auténtica, no puede contradecir jamás las profecías de la Sagrada Escritura. Se inscriben dentro de la Sagrada Escritura, las confirman facilitando la inteligencia de la fe y las amplían y completan por el anuncio de circunstancias particulares. Eso es lo primero. Segundo, las profecías privadas están sometidas a las de la revelación pública, o sea, a las de los profetas de la Sagrada Escritura. San Pablo, en la primera epístola de Corintios 14:32, dice lo siguiente: los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas, lo que quiere decir que los espíritus de los profetas privados están sometidos a los profetas de la revelación pública, a los de la Sagrada Escritura. Pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz. El sometimiento del vidente o profeta particular a la jerarquía eclesiástica es un medio para reconocer la autenticidad de la profecía. Eso no quiere decir que el obispo al principio sea duro, no quiera reconocer, se produzcan dificultades, trabas, pero hay que obedecerlo. Entonces debe someterse, si no se somete por una cuestión de orgullo o lo que fuera, hay que sospechar de que la profecía no es verdadera, ¿no? Es decir, el sometimiento a la jerarquía eclesiástica es un elemento para reconocer la autenticidad de la profecía. Así que calculen ustedes que es hablar de las profecías mayas, no embromemos con eso.
Existe una relación entre la revelación pública y la revelación privada. Las revelaciones públicas están canónicamente reglamentadas por medio de sacramentos, dogmas, artículos de fe, disciplina, derecho canónico, jerarquía. Sus ministros, que comprenden toda la jerarquía del clero, especialmente los obispos, son ministros de lo ordinario. En cambio, lo privado es extraordinario, ¿no? Las revelaciones privadas son fruto de éxtasis, visiones, locuciones, carismas que se dan a algunas almas contemplativas, víctimas o no, y que funcionan ellas mismas como profetas, como videntes, como taumaturgos, a veces tienen la posibilidad de hacer milagros, con mayor o menor dimensión del don. Estos son ministros de lo extraordinario. Entonces la jerarquía eclesiástica es ministro de lo ordinario y los videntes son ministros de lo extraordinario y deben someterse lo extraordinario a lo ordinario, es decir, lo privado a lo público, oficial, o sea, a lo canónico. Bueno, existe una cautela natural de los ministros del ordinario hacia lo extraordinario. Generalmente, si ustedes conversan con un sacerdote o con un obispo sobre la aparición de fulano, mengano, que a la Virgen se le aparece en Quilmes, en Lanús, o qué sé yo, o en qué lugar, y el clero tiene cautela, ¿no? Que puede traducirse en desconfianza de los ministros de lo ordinario respecto de los ministros de lo extraordinario. Siendo auténtica la profecía, no son órdenes opuestos, sino complementarios, pero siempre con prioridad de lo ordinario sobre lo extraordinario. El obispo tiene precedencia para juzgar y actuar. El verdadero místico conoce y acepta esa prioridad y se somete a ella. Como esto es de profecía, estas profecías son de fe humana, muchos dicen, no tengo por qué creerlas, me basta nada más que con la revelación oficial. Pero lo ordinario no basta totalmente, porque de hecho ha habido siempre profecías en la Iglesia, además de la Sagrada Escritura. Por otra parte, si lo ordinario bastase, Dios no dispensaría lo extraordinario. Y como dice San Pablo, siempre han existido la ley y los profetas, lo oficial y lo extraordinario, lo privado. San Mateo 23:34 dice, es decir, hay elementos que indican que puede haber revelaciones privadas. Os envío profetas, sabios y escribas. A unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestra sinagoga. Os envío, es decir, a partir de Cristo en adelante. En el libro de los Hechos, capítulo 2, 16-21, dice lo siguiente: sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos verán sueños. Hasta sobre mis esclavos y sobre mis esclavas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. San Pablo en la primera de Corintios 12:10 dice que el Espíritu Santo ha dado diversos dones, sabiduría, ciencia, curación, milagros. A otro le da el don de la profecía. El obispo debe ordenar la investigación y abrir una encuesta canónica. Si así lo hace, no solamente tiene los recursos del derecho canónico que la Iglesia le da, sino Dios le da lumbre y gracias especiales, porque debe dársela para que dirima sobre la verdad o la falsedad del hecho. La Iglesia es muy prudente, nunca emite juicios apresurados, pero tampoco hay que dejar correr el asunto in eterno, porque a veces el asunto es medio difícil, medio espinoso, hay compromisos sociales y entonces, bueno, que se arregle el obispo que venga. No, eso no hay que hacerlo. Es decir,
No quiere decir que esto no sea lento y no se dirima y tarde. Hay muchas cosas que están, por ejemplo, Medjugorje todavía no tiene una, empezó por el 70, ¿no? Sí, y todavía no tiene una, es decir, es muy complejo lo de Medjugorje. Y ahí no están demorando porque quieren demorar, sino por la complejidad del hecho, ¿no? Pero en otros casos que no es tan compleja, igual se demoran, ¿no? Hasta, a ver, vuelvo a repetir, el único que puede clarificar y discernir estas interferencias, digo interferencias porque a veces, como les dije recién, hay revelaciones privadas verdaderas que provienen de Dios, falsas que provienen del demonio y mezcladas, donde las verdaderas tienen una injerencia o una infestación demoníaca, y entonces el que tiene que discernir esas interferencias es el obispo diocesano si el vidente no está en condiciones de hacerlo, ¿no? Hay veces que sí. Nadie puede sustituirlo al obispo, pues solo él dispone del poder y de las gracias necesarias para arreglar estos casos. Por lo tanto, el obispo no puede abstenerse de hacerlo y debe instrumentar todos los recursos humanos y canónicos para establecer si la verdad del hecho o la falsedad. Tampoco pueden negar o desautorizar el fenómeno si no van primero hasta el fondo de la cuestión. Es decir que, aunque sea una cosa pesada, espinosa, molesta, el obispo tiene que tomar cartas en el asunto y tratar de seguir el procedimiento legal y resolverlo si puede o no. Y es un deber es un derecho y un deber del magisterio de la Iglesia, eso lo dice el documento de 1978 del Vaticano, dar un juicio sobre la verdad y sobre la naturaleza de hechos o revelaciones que se dicen acontecidos por especial intervención divina. Es un deber, además, de todos los hijos buenos de la Iglesia someterse a ese juicio. Como les digo, hasta el siglo XVI, por normativa del Quinto Concilio de Letrán, era el Papa el que zanjaba estas cuestiones. Después del Concilio de Trento, es el diocesano del lugar. También puede el obispo diocesano del lugar consultar a la conferencia episcopal, según él lo considere prudente o no. Y esto también es nuevo, es de esta resolución del 78, porque a veces hay problemas entre los fieles y entre los videntes y el obispo, que el obispo en general no quiere reconocerlo. Entonces los fieles, con toda la debida documentación, pueden apelar a la Santa Sede. Yo no sé si hay casos así, pero es una posibilidad que da el documento de 1978. Con respecto a los acontecimientos que se profetizan, hay predicción de estos acontecimientos, pero sin día ni hora, es decir, no hay fecha, no hay tiempo. Eso es patrimonio del Señor. Como ustedes saben, todo lo que dice el Apocalipsis se va a cumplir, pero nadie sabe el día y la hora, solo Dios, ¿no? Otra cosa, las profecías de la revelación privada y las profecías de la Iglesia, incluso las canónicas, tienen una diferencia, porque el tema de la profecía ya viene muchísimo en la literatura greco-latina. Y si ustedes han leído alguna tragedia, se acuerdan de alguna tragedia leída en el colegio o por gusto, vamos a suponer el Edipo. El Edipo se cumple, todas las profecías de la literatura griega y latina, sobre todo las implícitas en la epopeya de Homero y en la tragedia, son de cumplimiento ineludible. Y como son profecías terribles, siempre los destinatarios tratan de evitarlas. Por ejemplo, a los padres de Edipo, cuando nació el niño, se le profetizó que ese niño iba a matar a su padre y casarse con su madre, cosa que en la tragedia ocurre. Entonces, ¿qué hicieron los padres ante tremenda profecía tan aberrante? Matar al padre y casarse con la madre. Lo dieron al niño a un esclavo para que lo matara. Y quedaron tranquilos en que el esclavo lo había matado y con eso liquidaban el cumplimiento de la profecía. Pero el esclavo no lo mató. Y el niño se crió en otro reino
y un buen día, sin querer, digamos en una encrucijada de camino, se encuentra con su padre, que no sabe que es su padre, lo confunde con un asaltante y lo mata. Pasan los años, llega al reino y termina casándose con su madre. Es decir, terrible. Ahí todas las profecías griegas son de cumplimiento ineludible, ¿sí? Y la terribilidad es una cosa pavorosa. Pero en la iglesia no. En la iglesia no pasa eso. Es decir, la profecía no es de determinismo ineluctable, ya que si el hombre se arrepiente de su falta y hace penitencia, posterga, atenúa o evita el castigo anunciado, con la posibilidad que el hombre tiene de obrar libremente el bien. Dios da signos precursores porque su amor es paciente, de modo que el no cumplimiento de la profecía en estos casos no es signo de falsedad. Y vamos a poner un ejemplo canónico, nada menos que de un libro del Antiguo Testamento, la profecía que Dios le da a Jonás. Le dice: anda a Nínive y decirle que por sus pecados la voy a destruir. Jonás no va la primera vez, desobedece. Pasa un tiempito, nuestro Señor, Dios le dice otra vez: anda a Nínive, le reitera el aviso, y Jonás no quiere ir. Entonces se lo traga la ballena o el dragón o lo que fuera, el monstruo, y eso se toma esos 3 días que está dentro del vientre del monstruo como una prefiguración del espacio de tiempo que hay entre la muerte de nuestro Señor y la resurrección. Pero yo no me refiero a eso ahora. Lo que me importa es que el monstruo lo vomita a Jonás en la costa de Nínive y ya no tiene más remedio cuando le dice por tercera vez: anda, anda. Bueno, entonces va y va sin creer en que él les diga: Nínive va a ser destruida, pero si ustedes se arrepienten y hacen penitencia, Dios los va a perdonar. Eso es lo que no cree, por eso tiene repugnancia en Jonás. Dice: ¿para qué les voy a decir esto si no creen nada? Y no, les profetizó lo que dijo el Señor, los ninivitas hicieron penitencia, se arrepintieron y Dios eliminó la destrucción de Nínive. Así que por eso le digo que no es ineludible, no es de determinismo ineludible el cumplimiento de una profecía. Es decir, en la iglesia las profecías, o en la Biblia, las profecías son condicionadas a la libertad del hombre de usar del bien del que pueda disponer. Entonces, el que no se cumpla no es signo de falsedad. A veces sí, pero en estos casos, por eso siempre necesitamos el discernimiento de arriba. Las profecías privadas ayudan a conocer los objetivos del gobierno divino en la historia. Uno dice: bueno, ¿para qué diablos se parece el Señor y la Virgen y el ángel y San José y un montón de santos? ¿Cuál es el objetivo de eso? Es ayudar a conocer los objetivos del gobierno divino y los designios que Dios tiene para la historia. Y por eso son parte de la vida espiritual de la Iglesia. No todos los escritos místicos o revelaciones orales son proféticos. Muchos tienen por fin la intensificación de la vida interior, la dirección de una comunidad e institución. Pero a los proféticos debemos prestarle bastante atención, sobre todo a los proféticos que tienen una trascendencia mayor. San Pablo, en Tesalonicense, señala que hay profecías privadas y dice lo siguiente: no despreciéis las profecías. 1 Tesalonicenses 5:19. Lean esas 2 epístolas que están llenas de elementos proféticos y del fin de los tiempos. La primera y la segunda de Tesalonicenses. Ahí dice en la primera: no despreciéis la profecía, probad todo espíritu. Es decir, hay que examinar, compulsar y retener solo lo que es bueno. Hay profecías verdaderas que vienen de Dios y falsas que vienen del demonio, como les dije. En una profecía verdadera puede haber deformaciones y hasta falsedades que provienen a veces no del demonio, sino de la imaginación del vidente o del escribiente, que las redacta con oscuridad
o con agregados u omisiones o interferencias demoníacas, lo que las vuelve dudosas. No siempre hay interferencias demoníacas. Por ejemplo, la beata Ana Catalina de Emmerich no sabía escribir y no sabía leer y escribir. Todas sus revelaciones o las decía oralmente, hasta que vino un escritor famoso alemán, Clemente Brentano, que estuvo 5 años al lado de ella y tomó nota de lo que ella decía. Y claro, de lo que tomaba, cuando pasa ese caso, que hay muchos casos así de videntes que hablan, que están hablando con nuestro Señor, el que escucha y que tiene que escribir y oye lo que la vidente o el vidente dice, pero no sabe lo que la otra parte del diálogo, lo que está hablando lo que dice nuestro Señor, Nuestra Señora, el santo o el ángel correspondiente, ¿no? Entonces, en el caso de Ana Catalina de Emmerich, de Teresa Neumann y de tantos otros, el vidente escribía y inmediatamente cuando salía del éxtasis, para que a ver si se acordaba y de, bueno, usted dijo esto, ¿qué le dijo el Señor cuando usted puso esto? ¿Por qué usted le preguntó esto al Señor o a la Virgen sobre tal cosa? Entonces, a veces se acuerdan y entonces pueden reconstruir el diálogo. Y Brentano, por ejemplo, todos los diálogos que tiene con Ana Catalina, ella les ayuda a reconstruir la parte, digamos, de la emisión del emisor divino. No siempre ella se acuerda, entonces hay veces que quedan las respuestas de abajo, pero no las de arriba, ¿no? No las preguntas o los dichos de arriba, pero algo hay, ¿no? Bueno, una profecía privada usa de la analogía y de las reglas de la fe. Si es verdadera, es homogénea y coherente, no puede incurrir en contradicciones internas, no puede tener contradicciones con la fe. Es decir, no habría ninguna profecía que dijera que la Santísima Trinidad tiene 4 personas, eso es un disparate. No, es un caso extremo, pero no se da, yo lo pongo así. Tiene que ser homogénea y coherente con la fe. Y también con las profecías precedentes y consecuentes. No son aislados los hechos proféticos. Las grandes profecías, sobre todo de los últimos tiempos, siglo XIX y XX, no sé si hay ahora otra, se pueden leer relacionadamente. Por ejemplo, cuando uno lee lo de la Virgen de la Salet, puede entender ciertas cosas de Fátima o ciertas cosas de Akita. Y lo mismo cuando se ven las profecías del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de la Coque, que son profecías que no han cumplido lo que el Señor ha pedido, y hay una serie de videntes enormes que van completando datos en una sucesión, ¿no? Un detalle, por ejemplo, la gran profecía del Sagrado Corazón, que no es la de los 9 primeros viernes, que hay 4 profecías a Santa Margarita, 1674, 1675, en esos 2 años hay 3, y pasan unos cuantos años y en 1689 le da una 4ª profecía de carácter político y de trascendencia, toda dirigida al rey de Francia, lo que el rey de Francia tiene que hacer religiosa y políticamente, y que el rey no hace nada. Y entonces le dice, bueno, si el rey no hace nada de esto, estamos en 1689, veremos qué va a pasar dentro de 100 años. El rey va a caer. ¿Qué pasó en 100 años, en 1789? Es decir, no sucedieron las cosas solamente por malas conducciones humanas de la monarquía o del otro, sino que el rey no hizo lo que debía hacer y entonces generó la desgracia del reino de Francia, ¿no? Y en primer lugar la caída de la monarquía y del reino, ¿no? Y la reina y el resto casi de la familia real, ¿no? Bueno, entonces debe ser coherente consigo misma y coherente con las profecías anteriores y posteriores. Por otra parte, la profecía privada debe abstenerse de toda apariencia de mal, superficialidad, inmoralidad, contradicciones, espectacularidad, sarcasmo, estilo enfático, falsa piedad, nostalgia amarga del cielo, desesperanza, declaraciones antidogmáticas. Todo eso es falta de autenticidad.
Por ejemplo, hace un tiempo me decían, bueno, que en un lugar la Virgen se había aparecido, decía cosas muy serias, pero por otra cosa le decía a los videntes de pronto, bueno, todos los días tienen que hacer ejercicio físico. Yo no creo que la Virgen se vaya a aparecer para aconsejar ejercicio físico, ¿no? Entonces ya eso es una tontería tan superficial que es para desestimar por lo menos ese dicho, ¿no? Otra cosa importante, las profecías privadas tienen un margen de deformación cuanto más se aproximan los plazos de su cumplimiento, pero esto no las hace falsas e incumplibles. Cuenta tanto la ignorancia como la libertad del hombre. Y nosotros nos vamos, después cuando yo hable de profecías en concreto, me voy a referir a las que se refieren a los últimos tiempos. Y por supuesto que el vidente ve solo una parte de eso. Dios es el único que ve todo. Por empezar, Dios ve la fecha. Ningún vidente ve, San Juan ve la fecha del fin del mundo, ¿no? Entonces, eso obedece a veces hace que, aunque el contenido sea cierto, la proyección temporal no sea exacta. Es decir, hay una deformación por la perspectiva individual del sujeto que recibe la revelación, pero que no tiene la totalidad y no puede. Por ejemplo, si ustedes leen el mensaje de la Virgen de la Salet, se van a encontrar que hay un montón de revoluciones anunciadas. Después viene un periodo más o menos de orden y más cosas, y uno dice, bueno, todo esto, a ver, ¿cuántas revoluciones? La Virgen aparece en 1846, vamos a empezar, y llegamos hasta alguna, y después no sabemos qué pasa, cuál es decir, hay como un acumulamiento de hechos revolucionarios que el vidente los transcribe todos amontonados, uno detrás de otro, a veces no siempre el mismo orden, y que es difícil de discernir en cuanto a los tiempos. El tiempo de la profecía no es el tiempo histórico, eso vamos a hablar enseguida, ¿no? Entonces, por esa razón, las profecías privadas tienen un margen de deformación, que eso no quiere decir que sean falsas o que sean incumplibles, sino que hay que tener en cuenta esto. Y además, la cosa que hay que tener en cuenta es como pasó, como les digo, en contraposición a lo de los oráculos griegos. Cuando hay a veces conocimiento de una cosa terrible que se anuncia, una comunidad se pone a rezar, otras almas víctimas se ofrecen para atenuar, para disminuir, para postergar o para anular el suceso, como se anuló la destrucción de Nínive. Entonces eso trae ciertas deformaciones. Entonces no hay que creer que cuando se dice algo así se va a destruir el mundo, y bueno, hasta por ahí nomás, vamos a ver, si fulano reza, si hay víctimas, si hay mártires, si hay esto, a lo mejor Dios atenúa, Dios posterga, Dios demora y las cosas no suceden con tanta terribilidad. Las profecías privadas no son relatos históricos. Es decir, con eso me estoy refiriendo al tiempo de la profecía. La profecía más auténtica difiere de la historia por 4 factores que la deforman. Primero, está sometida a un efecto de perspectiva porque el vidente ve mejor los acontecimientos próximos, pero menos nítidos los lejanos, lo que lo lleva a aglutinar fenómenos semejantes, lo que les decía recién, diversas revoluciones vistas como un solo conjunto que lleva a separar mal o a no distinguir intervalos temporales. Por ejemplo, lo que pasa en el mensaje de la Salet. En realidad, en la profecía, los plazos están, en la historia, los plazos están más estirados, mientras la profecía resulta más concentrada que la historia. Sin embargo, pese a toda deformación, hay ciertos acontecimientos de los que uno no puede dudar y su secuencia tampoco, cuando nos referimos a hechos de gran magnitud para los últimos tiempos. Y vamos a ver los últimos tiempos que se caracterizan no solamente por lo que les contó el otro día Claudio Malleregger, sino por elementos que podemos adjuntar de la revelación privada. Primero, un gran castigo, que muchos tal vez hayan oído hablar. Segundo, una cosa de la que muy pocos dicen, que es el reino del Sagrado Corazón o de los Sagrados Corazones de Jesús y María.
el advenimiento del anticristo y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad. Es decir, estos dos últimos, el anticristo y la segunda venida, están en el Apocalipsis, entonces, y en otros textos anunciados, y entonces de eso no hay ninguna duda. Pero este gran castigo y este reino del Sagrado Corazón, de los Sagrados Corazones, son elementos que no están explícitos claramente en el texto de la Sagrada Escritura y están mucho más explícitos en las revelaciones privadas. Bueno, como les digo, la revelación, ahora vuelvo pues a estos temas. La revelación privada es parcial. El mismo San Pablo en la primera de Corintios dice: no conocemos más que una parte y profetizamos solo una parte. ¿Por qué? Porque Dios no revela sino lo necesario para salvarnos. Dios solo revela signos precursores de su venida o de la de su adversario. Es condicional, como les dije. Dios no amenaza por el placer de castigar. Hay episodios ineludibles por los que la historia debe pasar: la encarnación, el anticristo y la segunda venida. Pero inscriptos dentro de esos espacios temporales hay profecías que pueden o no cumplirse según el libre arbitrio de los hombres. La destrucción de Nínive, profetizada por Jonás, es de origen divino, pero no se cumplió porque Dios perdonó a Nínive gracias al arrepentimiento de los ninivitas. En cambio, la Segunda Guerra Mundial se hubiera evitado si se le hubiera hecho caso a la Virgen de Fátima, que dijo en 1917, y esto se hizo público después en 1929, cuando pidió la consagración de Rusia por el Santo Padre para evitar la Segunda Guerra Mundial. No siempre coincide el tiempo histórico, que parece más rígido y exacto, con el profético. Este es más elástico porque Dios es lento en su cólera, pero después puede volverse inesperado. Noé tardó 100 años en construir el arca, pero cumplido el plazo, el diluvio se desencadenó súbitamente. Según Melanie Calvat, que es la vidente de la Salet, no solo hay que tener el don de la visión, sino también, si Dios lo permite, hay que tener el don de explicar la visión, porque a veces las profecías son oscuras. Las profecías privadas que tienen alcance universal representan un aporte a la revelación pública, sobre todo cuando sus temas son escatológicos, es decir, los temas que se refieren al fin del mundo o al fin de los tiempos. Entre ellos, la llamada ira ventura, la expresión es latina, que quiere decir ira o cólera venidera, el accionar del anticristo, la injerencia de la historia de ciertos mensajes de nuestro Señor Jesucristo, como los del Sagrado Corazón o los de la Santísima Virgen, que se meten ahí, se insertan entre un tiempo y otro, entre una etapa y otra, y el tema más raro, más extraño y menos conocido es que en la profecía privada está el anuncio de una edad de consolación que debe preceder a la venida del anticristo, destinado a reparar las fuerzas de la iglesia militante antes de que ella aborde las tribulaciones últimas. Esta edad de la consolación, que constituye una fase intermedia entre dos periodos de tribulación, el último es el del anticristo, es decir, eso está antes de la llegada del anticristo y después de un periodo terrible. Es bastante difícil de discernir en las Sagradas Escrituras, pero no está ausente de ella. Es uno de los grandes temas de la revelación privada presente en los místicos desde mucho tiempo atrás. La misma Santa Hildegarda de Bingen, del siglo XII, en dos de sus obras visionarias, la primera que les dije, que se llama Conoce los caminos del Señor, y la otra que se llama El libro de las obras divinas, se refiere al anticristo y al periodo previo de consolación ante la venida del anticristo. Y del anticristo además también datos muy precisos que no están en el Apocalipsis o en San Pablo. Esta edad de la consolación o periodo de los Sagrados Corazones de Jesús y María está esbozado, aludido o señalado con datos muy escasos,
Pero en el siglo XIV ya empieza en los videntes privados Dios empieza a aflojar, digamos, datos. Por ejemplo, trae Santa Brígida de Suecia, Santa Catalina de Siena y San Francisco de Paula elementos de esto que va a pasar al fin de los tiempos, que no está en el Apocalipsis, o no está claro. En el siglo XVII se da una mayor configuración con la interpretación inspirada del venerable Holzhauser. Esto es interesante. Holzhauser es un siervo de Dios venerable que vivió entre 1613 y 1658, fue religioso benedictino, fue párroco, por ejemplo, en el pueblo de Santa Ilegarda, se dedicó a la formación de los sacerdotes y fundó 1 o 2 seminarios, tuvo una preocupación especial por la formación de los seminaristas, ¿no? Y escribió ciertos libros de exégesis. Uno de ellos, que está incompleto, es un comentario del Apocalipsis donde él explicó. Él dice que eso lo escribe inspirado, y que cuando no escribe más es porque se le acaba la inspiración. Tiene una cosa muy completa sobre las primeras 7 cartas del Apocalipsis, que son a las distintas iglesias, y otros elementos del resto del Apocalipsis, alude a otros capítulos y en relación siempre a las 7 cartas de las iglesias, ¿no? Y bueno, entonces el siglo XVII, ahora vamos a hablar de Holzhauser, nos ofrece estos elementos de esta edad de la consolación en Holzhauser y en el mensaje de Santa Margarita María de Alacoque sobre el reino del Sagrado Corazón, que es de 1689, un poquito después de Holzhauser. Bueno, hay un montón de videntes, madres, curas y laicos y fundadoras que continúan en el mismo siglo XVII, en el mismo siglo XVIII. Les nombro uno, por ejemplo, que nadie conoce, que es el padre Nectou, que vive 10 años antes de la Revolución Francesa y profetiza los desquicios de la Revolución Francesa. La misma Ana Catalina de Emmerich, que es más conocida. Santa Ana María Taigi, que es patrona de los matrimonios, que esta dijo detalles de un elemento que es el gran castigo. La misma Sor Catalina Labouré, la vidente de la medalla milagrosa. Después hay otra monja que se llama Madeleine Porsat, que muere en 1843, que profetiza las etapas del desastre porque antes de esta edad de la consolación va a ser una etapa desastrosa, ¿no? Y da 7 u 8 episodios, y uno de ellos es la bancarrota universal. Cosa que no es la única que lo dice, ¿no? San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, San Juan Bosco, en fin, tanto elementos tanto sobre el gran castigo como sobre la edad de la consolación. Bueno, vuelvo a Holzhauser. Holzhauser dice una cosa que ya había empezado con los santos padres y con San Agustín, que las cartas a las 7 iglesias, una de las cuales no me acuerdo cuál todavía no existía, es decir, cuando San Juan escribe las cartas a las 7 iglesias, son elementos figurativos de los tiempos, de las etapas de la iglesia entre la primera y la segunda venida. Es decir, que según esta interpretación, que ya les digo no es solamente de Holzhauser, sino que la tienen varios santos padres, y entre ellos San Agustín. Lo que pasa es que ellos, cuando quieren especificar en qué etapa viven, como vienen los primeros tiempos, no saben lo que va a pasar en las últimas, salvo la Odisea, que es la del Anticristo. Bueno, pero todas las del medio, hasta cuándo duran, quiénes son, quiénes están, todo eso no se puede decir. Y Holzhauser llegó, él era del 1600, por lo menos llegó un poco más adelante que San Agustín. Entonces dice, yo se los digo muy sintéticamente, porque es todo un tratado bastante largo. Las 7 cartas prefiguran 7 etapas de la historia de la Iglesia, de la primera hasta la segunda venida. La primera, Éfeso. Y Holzhauser dice, la quemada de nuestro Señor Jesucristo a Nerón y el Papa San Lino. Es etapa de formación de la Iglesia. La segunda carta es a la iglesia de Esmirna. Va de Nerón y San Lino
el Papa, hasta Constantino y San Silvestre, es la edad de las catacumbas. Y es una carta donde se habla elogiosamente de los miembros de la iglesia de Esmirna, porque es la primera etapa que dio grandes mártires a la iglesia, ¿no? Entonces, de Nerón hasta Constantino, de San Lino hasta San Silvestre. La tercera es la de Pérgamo, es la salida de la iglesia al aire libre, digamos, ¿no? Sale de las catacumbas, va de Constantino y San Silvestre hasta Carlomagno, por el siglo IX, y el Papa León III. La cuarta etapa, y todo esto más o menos se podía verificar históricamente en los tiempos de Holshauser, ¿no? Es la de la iglesia de Tiatira, que va de Carlomagno y León III hasta Carlos V y el Papa León X. Es decir, elementos históricos que podemos verificar. Aparentemente, vamos a aceptar lo que dice Holshauser, esas cuatro etapas son verificables. Pero después ya se pone en profeta Holshauser. Y dice, la iglesia de Sardes va de Carlos V y el Papa León X hasta el gran monarca y el santo Papa. Sexta, la iglesia de Filadelfia, período del santo Papa o del gran monarca, o período de los sagrados corazones de Jesús y María, o edad de la consolación. Séptima iglesia, la Odisea, período del anticristo. Es decir, que al tiempo de Holshauser, 4 eran verificables y las otras 3 son proféticas. Si nosotros aceptamos lo de Holshauser, tenemos que ver dónde nos ubicamos. En la iglesia de Sardes, en la iglesia de Filadelfia o en la iglesia de la Odisea. La Odisea es la del anticristo. Y hay mucha gente que hay que sacarle esta tentación, porque ve las cosas muy terriblemente, los acontecimientos del mundo que realmente dan para pensar que estamos en tiempos apocalípticos, y creen ya que ha venido el anticristo. Por lo menos el anticristo individual, como personaje que va a dominar todo el mundo, puede estar en camino de darse, pero todavía no se ha dado, de modo que en la Odisea no estamos. La anterior a la Odisea es Filadelfia. Filadelfia es edad de armonía. Filadelfia responde a su etimología, amor entre hermanos, edad de paz, edad de armonía. Ahora no se ve nada por el estilo. Entonces, si seguimos a, como les digo, a Holshauser, yo lo digo en carácter hipotético, no lo digo como una afirmación, pero porque las profecías hasta que no se cumplen no se pueden verificar, estaríamos en la iglesia de Sardes, que va de Carlos V y el Papa León X hasta la venida del gran monarca y el santo Papa. Bueno, está de más decir que la cuestión del gran monarca en otras profecías... ¿Cómo? Se nos acabaron los monarcas hasta el libro. Está muy bien la explicación, porque el gran monarca, según otras profecías, y hay kilos de videntes francesas y franceses que dicen esto, el gran monarca va a aparecer en Francia y después le va a ayudar al santo Papa para ordenar el mundo. Y cuando uno ve el gobierno de hoy en Francia, entonces, impensable un gran monarca en Francia. Pero el que tiene la última palabra es Dios, no nosotros, ¿no? Bueno, hay otra cosa más, porque uno tiene que ir asociando las profecías para sacar algo en concreto, sin llegar a hacer una conclusión afirmativa. Nadie puede ser taxativo mientras la profecía no se cumple. Se pueden hacer conjeturas, se pueden hacer hipótesis, y desde, si ustedes quieren, de la iglesia de Sardes en adelante estamos en medio de las conjeturas, pero con elementos bastante evidentes, ¿no? Sor Lucía, la vidente de Fátima, en una entrevista de 1957 con el postulador de la causa de Francisco y Jacinta, le dice al padre Fuentes, que era el postulador, ¿no?, que Nuestra Señora le ha indicado que estamos en los últimos tiempos, pero no en el último tiempo. Es decir, la Odisea todavía no. Es decir, que no hemos llegado a la edad del anticristo.
o sea, la Odisea, el lenguaje joánico. Por lo que no hay que volverse apocalíptico atisbando el momento que surge el hombre de la iniquidad, como lo llama San Pablo. Estamos más cerca, por supuesto, que San Agustín y que el mismo Holzhauser, ¿no? Ya. Estamos en la ruta, no sé si estamos en la final, pero en la recta final, pero por ahí estamos cerca. Cerca puede ser. Sí, tampoco estamos en la pacífica armonía de Filadelfia. Y como vuelvo a decir, más bien pareciera que estamos en los gravísimos tiempos de Sardes. Vuelvan a leer el comienzo del Apocalipsis, cada una de los contenidos a las cartas a las 7 iglesias, y particularmente concentrémonos en Sardes, Filadelfia y la Odisea. Es decir, Sardes tiene elementos de terribilidad que se pueden dar, que uno los ve ahora, hambre, peste, guerra, esas cosas se ven, ¿no? Persecuciones. Bueno, ¿cómo se acaba la iglesia de Sardes? ¿Cómo pasamos al Santo Papa y al Gran Monarca? Ese es el gran problema.